Buenas tardes, les habla Magnolia Longo, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Les voy a presentar el trabajo que desarrollamos con dos estudiantes de la maestría en Ciencias Ambientales, Yolima Garzón y Fanny Hernández, titulado Índice Preliminar de Integridad Ecológica para Lagunas de Páramo, basado en indicadores biológicos y de hábitat, tomando como caso de estudio la laguna La Virginia del páramo Sumapaz, Colombia. Bueno, primero para ubicarnos en el contexto del páramo, entonces recordar que está sobre la línea ecuatorial. Estos ecosistemas de páramo están principalmente en la zona norte de los Andes. Mm, ellos entonces los encontramos en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, en una elevación más o menos entre los 2.800 y los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Incluso en Ecuador ocupan el 5,1% del territorio nacional. Es importante considerar que, de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, más o menos desde el 2000 se considera que los ecosistemas tropicales de alta montaña serán significativamente afectados por el cambio climático. Esto dado la alta radiación que reciben y a la prolongación de las temporadas secas durante fenómenos como el Niño y la Niña. Los ecosistemas, entonces, de páramo proveen varios servicios ecosistémicos, entre ellos está como la captura de CO2, hacen parte de la regulación del balance del agua a nivel local y global también, al alto endemismo en varios grupos biológicos, a que provisionan agua para las diferentes actividades que se generan tierras abajo y importantes lugares culturales y para turismo. De todos modos, el turismo, como no está bien organizado todavía, entonces vemos que genera algunas alteraciones. Aquí, por ejemplo, es una foto del año pasado de un grupo de turistas con sus mascotas, con sus perros, y claramente se ve como los perros se salen de los senderos, ¿no? Bueno, la gente también un poco, pues, para la foto. Esto es grave porque sabemos la sensibilidad de las especies vegetales que viven allí y que muchas de estas zonas son humedales, entonces una pisada puede tener consecuencias importantes. Otro factor importante que pone en riesgo estos sistemas es el fuego. El año pasado también hubo varios incendios en la región de Sumapaz y el conflicto armado, y no solamente el conflicto armado, sino también el conflicto por las tierras, en las cuales hay desplazamiento de la gente nativa también de la zona, en la que llega nueva gente que no conoce cuál es la dinámica del ecosistema y lo altera. En el caso específico, nosotros trabajamos en el páramo de Sumapaz. Este no necesariamente es que sea el más grande del mundo, sino que tiene un área representativa que es muy importante. Incluso nada más cuando vemos este esquema, podemos pensar que sería muy interesante pensar en un proyecto intergubernamental en el cual el páramo sea considerado un gran corredor y no lo sigamos tratando de conservar de manera independiente. Este páramo es muy importante porque tiene dos vertientes a las que surte de agua, que son Magdalena y Orinoco, y porque además es parte del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Bogotá. Entonces, este páramo surte al 15% de una población que oscila entre 7 y 8 millones de personas y que además es población vulnerable. Con base entonces en la definición de lo que es la integridad ecológica, considerando principalmente que es una condición subyacente de la organización funcional de los ecosistemas y que se relaciona con la generación de servicios ecosistémicos, nosotros planteamos el objetivo de desarrollar este índice multimétrico que les voy a presentar. Este trabajo entonces fue desarrollado con base en 6 trabajos de maestría que se realizaron previamente, para los cuales se muestrearon más o menos 12, 15 veces entre 2014 y 2016. Se generaron 4 trabajos de maestría sobre macroinvertebrados, uno sobre macrófitas y otro sobre las aves acuáticas y semiacuáticas del lugar. La zona de estudio, entonces, es principalmente esta laguna que está acá, que se ve verde, cubierta de macrófitas, es la Virginia, la cual está conectada a través de un canal con este gran lago que es la laguna de Chisacá, y además ellas pues son también entre ellas cruza una carretera. Esta es una zona bellísima en el cual es un complejo más o menos de 20 lagunas, las cuales va a ser muy interesante muestrear y monitorear más adelante en el futuro cercano. Y de esta Virginia, entonces nace el río Chisacá, que surte de agua una de las represas de la empresa Acueducto y Alcantarillado.
Bueno, entonces nosotros para ese índice multimétrico de integridad ecológica, lo que hicimos fue primero construir un índice compuesto de integridad biótica, para lo cual hicimos de manera individual un índice de integridad biótica para macroinvertebrados, otro para macrófitas y otro para aves. Además, construimos un índice de integridad del hábitat en el cual consideramos la cobertura del espejo del agua, los sustratos y las variables físico-químicas. Y también con INVEX establecimos cuál era la calidad del hábitat en el tiempo según unos cambios temporales que se daban a nivel de paisaje, entonces en esa zona. Evaluamos las amenazas, hicieron matrices de impacto ambiental que fueron evaluadas también por funcionarios del Parque Nacional Natural Sumapaz. Y para escoger las métricas y las condiciones de referencia, entonces usamos la información disponible publicada, que fue escasa. Realmente un poco hay más trabajos, aunque son pocos también, sobre algo de macrófitas y macroinvertebrados asociados a sistemas lóticos, pero muy, muy poco sobre lagunas. Aquí entonces los cambios multitemporales en la cobertura de macrófitas se analizaron durante 5.7 décadas usando fotografías aéreas, imágenes satelitales y evaluación en campo, principalmente analizando cuatro parches de macrófitas, de Myriophyllum aquaticum, Sphagnum acifilum, Heliocaris dombellana y Azolla filiculoides. En 1948, entonces aquí no tenemos, no está aún presente la carretera, está la laguna La Virginia, este es el nacimiento del río, esta es la otra laguna. En 1964 ya está la carretera. En el 2009 aquí no hay cobertura de macrófitas en estas dos primeras imágenes, acá ya vemos macrófitas. Y en el 2015 y 2016, pues cómo ha aumentado la cobertura de macrófitas. Aquí, como rápidamente, algunas de las métricas que utilizamos en cada uno de los índices bióticos. Entonces, en macroinvertebrados, trabajamos sobre la indicación de calidad del agua, porque varias de estas macrófitas retienen, por ejemplo, nutrientes, y sobre la forma de crecimiento. Entonces, si eran sumergidas, si eran enraizadas, cómo crecen. Con los macroinvertebrados, entonces trabajamos riqueza, abundancia, pero más importante fue establecer los valores de tolerancia y sensibilidad a cambios ambientales de los géneros identificados, y usamos dos rasgos de respuesta a cambios ambientales, como el plastron, la respiración por plastron y la forma del tamaño, la forma del cuerpo, y dos índices también de diversidad. Para las aves, entonces trabajamos con la riqueza de especies migratorias, endémicas, también con los grupos tróficos, con las amenazas según la IUCN y con el hábitat a la cual se asociaban. Entonces, para cada uno de ellos se estableció el índice. Luego, entonces, establecimos el índice compuesto con base en esos tres indicadores, y así, pues, como eran el estado ecológico y los valores de referencia para determinar ese dicho estado ecológico. En la formulación del índice de integridad del hábitat, entonces, además de considerar los cambios en los sustratos, en las condiciones físico-químicas y en la cobertura, también incluimos en la influencia o los cambios que hubo en las lluvias y en el ENSO, y también la relación entre el área, el volumen y la profundidad. Los datos entonces del ENSO se tomaron desde el Servicio Nacional Climático de Estados Unidos, y todos estos valores en rojo nos están indicando que hubo fenómeno del niño. Y efectivamente fue lo que nosotros encontramos también pues, durante los muestreos que realizamos. Aquí, por ejemplo, esto fue una foto del 2014 en la época de lluvias, entonces se ve espejo de agua libre todavía, pero en el 2015, cuando hubo niño, esta es la panorámica que teníamos, el cual fue más grave todavía en 2016, en el cual no solamente casi que se secó la laguna, sino que también la vegetación ribereña estaba quemada por la intensidad de los rayos lumínicos de ese momento. Y fue tan intenso que podíamos acceder caminando a la laguna. Para modelar entonces la calidad del hábitat usando INVEX, no me voy a detener mucho aquí, lo importante es considerar que tuvimos en cuenta como amenaza la carretera y también el ENSO, y se generaron pues los modelos de calidad. Dentro de los resultados, para las macrófitas encontramos 22 especies, tenemos dudas sobre todo la presencia de POA annua, que es categorizada como introducida, y de Myriophyllum aquaticum, que se considera podría ser invasiva o no. De los macroinvertebrados, 21 géneros, estando ausentes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera en la zona. Y de las aves se encontraron 42 especies, 19 categorizadas en lista roja del IUCN, 2 están en peligro grave de extinción,
y una especie está como cercana a la amenaza. 5 especies tienen alta prioridad para la conservación y 6 prioridad media. Este es un resultado muy, muy interesante también que tenemos. 8 especies son migratorias y estos muestreos de las aves no se hicieron solamente en esas lagunas, sino también en un rango mucho más amplio que incluyó 3 lagunas más. Y sin embargo, la mayor riqueza de estas especies se encontró en la Virginia. 7 de esas especies son endémicas y como les decía, esta especie en rojo tiene una categoría de amenaza. El estado ecológico entonces es principalmente afectado por la presencia de la carretera, pues con todos los sedimentos que también vienen desde ahí hacia la laguna y por los cambios en los regímenes de lluvia influenciados por el ENSO. Entonces aquí vemos como en 1948 tenemos el espejo de agua libre de macrófitas y como en el 2016 lo hemos disminuido a 0,13 hectáreas, ¿no? Y pues claramente debido también al aumento en esa cobertura de macrófitas y en todos estos años se ha presentado fenómeno del niño. Aquí vemos entonces cambios en esas coberturas rápidamente. Nosotros identificamos cuáles eran los tipos de coberturas. Aquí quiere decir que no había. Acá ya vemos en rojo entonces la carretera y las diferentes formas y cambios que se han dado en la dominancia también entre las macrófitas. Los resultados entonces que obtuvimos con este índice de integridad cuando ya lo aplicamos es que el estado de esta laguna es moderado para las comunidades y el estado ecológico como tal también es moderado. ¿Por qué es moderado? Principalmente por esas macrófitas que nos están generando como unos cambios en el ecosistema importantes. También hay cambios en el nivel del agua, ya lo he mostrado con las fotografías, ¿verdad? Eh, y con el modelo de calidad del hábitat, entonces lo que encontramos es que este es el modelo de alta calidad, es un espejo de agua sin cobertura de macrófitas, sin una carretera que amenace la integridad ecológica. Y luego lo que empezamos a ver es cómo entonces este color azul empieza a cambiar también los colores en términos de una disminución en la calidad, siendo el café, esta café una baja calidad, ¿no? Y acá como en la medida en que empieza a sedimentarse la laguna, pues también en este sector que es un hábitat como tal, también disminuye esa calidad del agua. Conclusiones, que hay resultados contrastantes. Las macrófitas, por un lado, favorecen la biodiversidad, pero también indican disturbio antropogénico. Así que la riqueza y la abundancia son como una respuesta negativa a esas afectaciones por el ENSO y a la construcción de la carretera. Y en el monitoreo de los ecosistemas de páramo, entonces se considera clave que se incluyan no solamente la vegetación, sino también variables físicas, químicas, biológicas a nivel del paisaje acuático o de los ecosistemas acuáticos. Tradicionalmente en Colombia, principalmente se estudia sobre todo la vegetación y no se consideran mucho estos ecosistemas, ¿no? Incluso en varios de los páramos no se sabe ni siquiera qué especies de peces hay. Eso no, pues, tenemos que agilizar el conocimiento de estos ecosistemas eh, acuáticos. Y los macroinvertebrados y las aves acuáticas y semiacuáticas son excelentes indicadores para evaluar un servicio ecosistémico específico que es el soporte hábitat. Y este es en el que yo principalmente enfoco mis trabajos, cómo generar elementos que permitan luego a la gente que trabaja en servicios ecosistémicos como tal, los economistas ambientales o a los biólogos que también trabajan en ese tema, tener elementos para evaluar ese servicio ecosistémico que es el de soporte hábitat y es en el que principalmente creo que los biólogos podemos contribuir. Entonces, por eso aquí decidimos incluir también a las aves como indicadores. Muchas gracias por su atención y les invito de manera muy especial a que trabajemos de manera colaborativa y de manera integrada en la conservación de estos ecosistemas.